Gustavo Marangoni, le pedimos al señor director si tenemos comunicación. Ahí estamos. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué de tu vida? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Gustavo, vamos, dijimos fuera del aire, vamos al hueso directo. Estas diferencias que tiene la coalición Frente de Todos, que parece que disfrutan de comentarla en los medios, ¿sí? Hoy a la mañana, bueno, un referente de la Cámpora llegó a decir, bueno, Martín Guzmán total no lo votó nadie. ¿Qué efecto produce en la gente cuando después empezamos a conocer imagen positiva, negativa, expectativas, mercados? Este ruido, ¿qué efecto genera? Bueno, en primer lugar, obviamente perjudica al gobierno en cuanto a su funcionamiento, esto está claro, porque ya no se trata de matices, ¿no? Hace unos meses atrás, cuando surgían diferencias, decían, bueno, toda coalición tiene matices y los conversamos a la vista. Bueno, evidentemente no se trata de matices, se trata sobre diferencias conceptuales, sobre dirección y sobre el sentido del gobierno, y por lo tanto genera dificultades en el normal funcionamiento del gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque aún dentro de cada ministerio hay distintos funcionarios con enfoques encontrados. El clásico, Guzmán, al que vos te referías recién en las declaraciones de Larroque, que no tiene la misma política respecto de las tarifas y de cómo actualizarlas que tienen sus subordinados, entre comillas, o lo propio le puede pasar a Culfas en materia de precios respecto de Feletti, y lo mismo al canciller Cafiero respecto de su vicecanciller Tetamanti, y así podríamos seguir por todos lados. Entonces, acá hay un punto que se resiente la conducción. Un gobierno necesita, por supuesto, del debate, no tiene por qué ser monolítico, tiene que, como inclusive te puede pasar a vos en tu trabajo y en tu programa, y a mí en el mío, que querés puntos de vista divergentes para formular mejor una idea. Ahora, se enciende la cámara y es Gustavo frente a la cámara y sos vos el que decide y nadie se mete en el medio porque sería muy desprolijo. Bueno, imagínate cuánto más en un gobierno que decide el destino de millones. Primero, le facilita cierto trabajo a la oposición, pero también contribuye a fomentar esa antipolítica que está presente en toda la sociedad de siempre, pero que muy particularmente en este momento actual del mundo y en esta coyuntura específica de la Argentina, donde hay resultados que son muy conflictivos, como básicamente el tema de la inflación. Entonces te diría que una sociedad que quiere hacer su esfuerzo por querer, y de hecho hay algunos elementos de la economía que no están tan mal o que han mostrado alguna recuperación, pero no te lucen, en parte por la inflación y en parte por estas disputas intestinas que cada vez adquieren mayor voltaje, hasta llegar a este tipo de declaraciones que de alguna manera no se entienden muy bien, porque en realidad a los ministros de Economía, a ninguno nunca nadie los votó. Obvio. Son funcionarios del Poder Ejecutivo que los elige discrecionalmente el Ejecutivo. No es que se hace un plebiscito para nombrar a cada responsable de cada área. En todo caso, me parece que lo que está manifestando esa declaración del ministro bonaerense Larroque es que hay una insatisfacción con el rumbo del presidente. Y se personaliza en el ministro Guzmán, pero en realidad el tiro por elevación va destinado al titular del Poder Ejecutivo. Clarísimo. Bueno, vos hablaste del crecimiento de otras fuerzas. Yo te digo lo que pienso, pero con esto, obviamente, vos me decís, Gustavo, no estoy de acuerdo en absoluto. Toda la semana pasada, los medios de comunicación, el oficialismo y Juntos por el Cambio, digo la oposición, específicamente Juntos por el Cambio, hablando del Consejo de la Magistratura. Hablando, me refiero a todo lo que sabemos en cuanto a reformas, no reformas, quórum, media sanción, etc. Eso no es agenda de la gente, y por eso una de las alternativas, con lo cual crece cada vez más Javier Milei, están hablando de otra cosa los que fueron votados por el 70% de la gente, mientras que Milei llega con un discurso que de alguna manera dice, esto es lo que queremos escuchar. Yo coincido bastante con lo que vos reseñaste, Gustavo, porque sin quitarle importancia al Consejo de la Magistratura, pero en realidad
los que seguimos un poco más la política, lo que advertimos es que detrás de esta discusión está quién mete más el dedo para nombrar o vetar jueces que te ayudan o te perjudican. Sí. Y quienes no siguen este juego, dicen, mira, no sé qué discuten, pero seguro que es algo que tiene que ver con ellos, no conmigo. Porque en realidad no hay una sensibilidad en la opinión pública que se está discutiendo cómo mejorar la justicia del empleado que está reclamando una indemnización o del comerciante que tiene que resolver un juicio o de cualquier ámbito de la vida civil o comercial que hace a que las decisiones se posterguen durante años sin resolución. Entonces, creo que contribuye poco a tratar de achicar la distancia entre representantes y representados, y no por caer en la demagogia de plantear, en toda sociedad hay una distancia entre representantes y representados por la naturaleza propia del oficio. Ahora, cuando esa distancia se hace muy ancha y cuando además el que está abajo percibe que nadie le da bola, es lógico que canalice su malestar, su mal humor, hacia expresiones más disruptivas. No las justifico, digo simplemente que comprendo, y de alguna manera el resultado electoral del año pasado así lo refleja, el crecimiento por izquierda. Recordemos que el FIT sacó el 1% a nivel nacional, inclusive con elecciones de 2 dígitos en muchas provincias, y bueno, el caso de Ley y de Avanza Libertad. Entonces, señalo que es muy difícil gobernar en general, es difícil gobernar la Argentina, pero si a eso le agregás un comportamiento endogámico de la dirigencia política, que prácticamente el mensaje que transmite es como ese viejo chiste que dice, hablemos de algo importante, hablemos de mí, ¿no? Entonces está esa idea de que, bueno, vamos a hablar de aquellas cosas que me importan a mí, que me interesan a mí. Es como esos, viste, conocidos que uno tiene a veces que te hablan media hora tomando un café de todos los problemas que tienen ellos y vos decís, che, bueno, déjame colar algo, ¿no? Porque a mí también de repente... Déjame contarte algo, ¿no? Claro. Escúchame, una de las versiones que se instala, Gustavo, es, bueno, ya el oficialismo o el kirchnerismo duro, lo vamos a llamar así, de alguna manera están planteando el repliegue. No diría retirada porque puede ser el repliegue a provincia de Buenos Aires y eventualmente dentro de provincia de Buenos Aires el tercer cordón que es más fuerte. ¿Vos lo ves así o decís que este repliegue puede volver al contraataque? Yo creo que tenés que abrir como muchas ventanas y muchos escenarios. A ver, yo siempre digo lo mismo, politólogo sí, astrólogo no. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Ni idea. Pero podemos jugar escenarios. Yo digo, hoy es ilógico pensar que en el 2023 quizás haya una elección donde el Frente de Todos no exista y Juntos por el Cambio no exista. Y lo tenés que pensar. Sí. Porque también Juntos por el Cambio tiene sus diferencias. Sí, también Juntos por el Cambio tiene sus diagnósticos muy dispares respecto de la realidad. Entonces tenés que contemplar la posibilidad de que los formatos actuales adquieran otra presentación en el 2023. Me parece además que en lo que hace al oficialismo no solo hay diferencias respecto a los objetivos, sino también se han lesionado vínculos personales. Nos puede pasar lo mismo que te puede pasar a vos o a mí en nuestro trabajo. Vos decís, mira, yo trabajo con fulano, con mengana, me llevo bien en términos personales, pero no estamos de acuerdo en la dirección. Bien. O te puede pasar la inversa. Queremos lo mismo, pero no nos llevamos bien. Ahora, si no te llevas bien y no querés lo mismo, y es casi una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Muy duro lo que estás diciendo, ¿eh? Muy duro. Vamos a Juntos por el Cambio. El día lunes, Carlos Pagni, en su editorial, dijo, bueno, está instalado que Mauricio Macri va por la candidatura presidencial. ¿Es para marcar la cancha por parte de Mauricio Macri? Como así también Alberto Fernández dice, no me retiro, bueno, lo escuchamos en el acto con Mario y con Igi. La pregunta ¿es instalarse para barajar después o porque realmente se considera candidato potable? Bueno,
el perro puede tener pulgas y también piojos, ¿no? Digo, es decir, vos podés instalar el futuro para fortalecerte en el presente, porque en política sin futuro no tenés presente, pero también podés tener concretamente esa ambición. A ver, hace poco menos que un año, Mauricio Macri sacó un libro que se llamaba Primer Tiempo. Sí. Habiendo sido presidente de Boca Juniors y teniendo esa afición que tiene por el fútbol y habiendo sido presidente, si el libro se llama Primer Tiempo, te da la idea de que está pensando en el segundo. Y yo te diría que no creo que lo quiera vivir desde el banco de suplentes. Me imagino que intentará arrancar de titular. Después se verá. Ahora, lo cierto es que a pesar de que tanto Mauricio Macri como Cristina Fernández, ambos tienen un fuerte nivel de desaprobación en las encuestas, también tienen altos niveles de adhesión, y cuando cada uno de ellos hace un tuit, juega al bridge, pide una marca de café o de chocolate, y estamos todos hablando de ello, Cristina comenta un libro y ese libro al día siguiente es récord de ventas. Macri juega al Mundial de Bridge y estamos todos averiguando cómo se juegan esas cartas. Entonces, ¿qué señalo? Que hay una centralidad que tienen ambos que todavía no se presentan personalidades o fuerzas que puedan desplazarlos. Queda un año para las elecciones, se verá, pero yo te diría, el River Boca todavía pasa por ahí. Gustavo, y cerramos, si te parece, con un un temazo vinculado con la economía, pero la economía visto de la política. Hoy lo que más le preocupa a la gente es la inflación. Por otro lado, paritarias que obviamente siempre van atrás. O sea, la pérdida del poder adquisitivo es, me reúno dentro de 15 días o la semana que viene para hablar de lo que perdí, ¿no es cierto? Bueno, inflación por parte de la gente, una de las principales preocupaciones. ¿Qué otras preocupaciones le siguen a la población y al electorado? Y después de lo económico, digamos, que agrupa inflación, empleo, etcétera, obviamente el tema de seguridad. Pero hoy lejos es el tema de la inflación. Y yo creo que ahí hay también una noción en la dirigencia en general y en el oficialismo en particular, que es ya casi tomar a la inflación como parte del paisaje, ¿no? Porque cuando vos decís, bueno, los salarios le tienen que ganar a la inflación, ya estás reconociendo que la inflación se queda y que vos desde los salarios vas a tratar de hacer las paritarias más cortitas, dar sumas fijas para tratar de compensar. Y me parece que lo que hay que ver es de qué manera bajar la inflación. Es cierto, en el mundo es un tema también que ha regresado, pero nosotros lo teníamos preexistente. El plus internacional existe, pero me parece que de alguna manera los terapeutas dirían el beneficio secundario de la enfermedad cuando dicen te querés quedar en ese lugar que es malo pero es conocido, entonces te da cierta certidumbre, y como para los argentinos la inflación es algo a lo que estamos habituados, parece que bueno, va a seguir estando acá durmiendo en casa. Y yo creo que esta situación no da para más, que en algún momento no da para más. Digo, me parece que más pronto o un poco más tarde alguien va a tener que decir, señores, vamos a tener que regresar a niveles de inflación razonables como que los que tienen no Noruega o Finlandia, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, etc. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en el programa. Fuerte abrazo, gracias a vos por la comunicación.